¿Cómo surgieron los templos desde la Biblia y qué significado tienen hoy? Quédate un momento. Esto no es solo historia bíblica, es un recorrido espiritual que explica por qué adoramos como adoramos, y qué hemos ganado, pero también qué hemos perdido en el camino. Cuando Dios decidió habitar en medio de su pueblo, no comenzó con un templo de piedra, comenzó con una tienda. El tabernáculo nació en el desierto, en medio del polvo, del calor y de un pueblo que aún estaba aprendiendo a confiar. No fue idea de Moisés, fue diseño directo de Dios. Cada medida, cada material, cada color tenía un propósito espiritual. Dios pidió madera de acacia, fuerte y resistente, para mostrar que lo humano podía sostener su presencia. Esa madera fue cubierta con oro, señal de su gloria, lo humano revestido de lo divino. El azul apuntaba al cielo, el púrpura a la realeza, el carmesí al sacrificio. Nada era decorativo, todo hablaba. El tabernáculo era móvil porque el pueblo se movía. Dios caminaba con ellos, no estaba fijo. Su presencia iba donde iba su pueblo. El mensaje era claro. Dios no está atado a un lugar, está comprometido con su gente. Con el tiempo, Israel dejó de ser nómada, se estableció en la tierra prometida, y entonces ocurrió un cambio importante. Dios permitió que su morada dejara de ser una tienda y se convirtiera en un lugar permanente, el Templo de Salomón. El templo no fue una ruptura con el tabernáculo, fue su continuación. Conservó la misma estructura espiritual. Atrios, lugar santo, lugar santísimo. El arca seguía siendo el centro, la santidad seguía siendo el requisito, pero ahora todo era más grande, más sólido, más majestuoso. El templo representaba estabilidad. Dios ya no solo caminaba con su pueblo, ahora establecía su nombre en un lugar. Sin embargo, el peligro también creció. El pueblo empezó a confiar más en el edificio que en el Dios que lo habitaba. Los profetas lo denunciaron una y otra vez. El templo estaba en pie, pero muchos corazones estaban lejos. Siglos después, ese templo fue destruido, y Dios siguió siendo Dios. Eso ya nos dice mucho. Con la llegada de Cristo, todo dio un giro definitivo. Jesús no señaló un edificio como centro de adoración, señaló el corazón. Dijo que llegaba el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. El templo dejó de ser un lugar exclusivo. El creyente se convirtió en morada. A partir de ahí, surgen los templos cristianos tal como los conocemos hoy. Primero como espacios sencillos de reunión. Luego, con el paso de los siglos, como edificios con identidades muy distintas. En los templos católicos, la estructura conserva mucho del lenguaje del templo antiguo. Altar central, simbolismo, imágenes, silencio, reverencia. El espacio enseña visualmente. Para muchos, eso ayuda a recordar lo sagrado. Para otros, puede volverse rutina si se pierde el significado profundo. En los templos evangélicos, especialmente protestantes, el enfoque se desplazó. Menos símbolos, más palabra. El púlpito sustituyó al altar visual. La predicación se volvió el centro. Se buscó simplicidad para evitar distracciones. Pero en algunos casos, esa simplicidad terminó pareciéndose más a un auditorio que a un espacio sagrado. Aquí viene la comparación honesta, sin atacar, pero sin maquillar nada. El tabernáculo y el templo de Salomón enseñaban reverencia, orden y conciencia de la santidad de Dios. Muchos templos modernos, tanto católicos como evangélicos, han luchado por mantener ese equilibrio. Algunos se volvieron demasiado rituales sin corazón, otros demasiado informales sin reverencia. Hoy hay templos muy bien diseñados, pero con poco quebranto, y congregaciones muy sinceras, pero con poco entendimiento de lo santo. Hemos cambiado materiales, estilos y estructuras, pero el llamado sigue siendo el mismo. Dios nunca estuvo interesado solo en tiendas, templos o edificios. Siempre estuvo interesado en habitar con su pueblo. El problema nunca fue el lugar. El problema ha sido el corazón. Te dejo esta reflexión con calma. Si Dios diseñara hoy un tabernáculo, ¿qué diría de nuestras iglesias? ¿Reflejan su presencia o solo nuestra cultura? Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor,
Recuérdanos que tú no habitas en construcciones humanas, sino en corazones rendidos. Límpianos de la costumbre vacía, devuélvenos la reverencia, y enséñanos a honrar tu presencia más allá de paredes, estilos o tradiciones. Amén. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo.